Él siempre se creyó el heredero indiscutible. Hijo único, acostumbrado a una vida de lujos, viajes, autos y mansiones. Nunca trabajó un día en su vida, nunca conoció la disciplina ni el sacrificio. Mientras su padre, un hombre trabajador y respetado, levantaba con sudor y esfuerzo una fortuna impresionante, él la gastaba como si fuera un pozo infinito. Desde joven, aprendió a usar el apellido como llave para abrir puertas, convencido de que el dinero y el poder siempre estarían a su disposición. Y con esa seguridad vivió, esperando el día en que todo lo que veía, las empresas, las propiedades, las cuentas millonarias, pasara a ser suyo. Estaba convencido de que su padre no tenía otra opción, era él o nadie. Por eso, cuando su padre enfermó, no mostró preocupación verdadera. Fingió interés, visitaba de vez en cuando, pero en su interior, lo único que lo mantenía expectante era la lectura del testamento. Era cuestión de tiempo para que la riqueza cambiara de manos. El día llegó. En una oficina elegante, bajo la mirada de abogados y familiares cercanos, el notario abrió el sobresellado que contenía el último deseo del patriarca. Él se sentó con una sonrisa de superioridad, seguro de que todos escucharían lo obvio, que sería el único heredero. Su mente ya estaba ocupada imaginando cómo gastaría ese dinero, cómo disfrutaría del poder y cómo finalmente tendría el control absoluto de todo lo que alguna vez fue de su padre. Pero entonces, la verdad salió a la luz. La voz del notario comenzó a leer el testamento, y cada palabra fue como un puñal que atravesaba sus ilusiones. La mayor parte de la fortuna no era para él. Su padre, en un acto de justicia y previsión, había decidido destinar millones a fundaciones benéficas, hospitales, becas para jóvenes sin recursos y proyectos comunitarios. El resto de la herencia fue distribuido entre familiares lejanos, empleados leales que habían trabajado toda una vida a su lado y, para sorpresa de todos, a una mujer que pocos conocían, alguien que en silencio había acompañado al patriarca durante años, brindándole el afecto y la compañía que su propio hijo nunca supo darle. Él quedó helado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron con incredulidad. La sala entera murmuraba, algunos con aprobación, otros con asombro, mientras él no podía creer lo que escuchaba. Cuando el notario llegó al apartado final, la humillación fue completa. A mi hijo, que siempre pensó que la vida estaba hecha solo de lujos y privilegios, le dejo lo justo para que aprenda lo que significa ganarse lo propio. Una pequeña parte, suficiente para que empiece de cero y entienda que el verdadero valor de un hombre no está en lo que hereda, sino en lo que construye. Las palabras resonaron como un golpe devastador. Él, que esperaba recibir millones, apenas se quedó con una suma mínima, simbólica en comparación con lo que imaginó. De pronto, todo lo que daba por hecho se desmoronó. Ya no había mansiones aseguradas, ni cuentas interminables de dinero, ni poder absoluto. Solo le quedaba enfrentarse a una verdad incómoda. Su padre lo había visto como realmente era, un hombre vacío que nunca se ganó nada por mérito propio. La rabia lo consumió. Gritó, acusó al notario de falsificar, insultó a la mujer desconocida mencionada en el testamento, y hasta exigió que se revisaran las decisiones de su padre. Pero la sala estaba en su contra. Todos sabían que aquel documento reflejaba la voluntad firme del patriarca, alguien que en vida fue respetado por su rectitud. Nadie dudaba que esas palabras eran auténticas. Y mientras él perdía el control, los demás lo miraban con desprecio, confirmando lo que su padre ya había visto, que no era digno de heredar lo que nunca había valorado. Ese día no solo perdió la fortuna, perdió también el respeto de quienes lo rodeaban. Sus supuestos amigos, que solo lo seguían por interés, desaparecieron. Las puertas que se abrían con facilidad empezaron a cerrarse una tras otra. Y él, que siempre creyó que el apellido bastaba para ser alguien, descubrió que ahora debía enfrentar el mundo con lo que nunca tuvo, esfuerzo propio. El testamento no fue solo un documento legal. Fue la última lección de un padre a un hijo que nunca quiso escuchar. Fue el recordatorio de que el dinero puede perderse, las riquezas pueden repartirse, pero la dignidad y los valores no se compran ni se heredan, se construyen. Y él, con toda su soberbia, quedó desnudo frente a esa verdad. Lo que debía ser el inicio de una nueva era de poder para él, se convirtió en el final de su falsa seguridad. Creyó que heredaría toda la fortuna de su padre, pero en el testamento descubrió algo mucho más doloroso, que su padre nunca lo consideró digno de ser su verdadero legado. Las palabras resonaron como un golpe devastador. El notario apenas había terminado de leer, y la sala ya estaba envuelta en un silencio espeso, incómodo,
que cortaba como cuchillo. Él, que esperaba recibir millones, apenas se quedó con una suma mínima, simbólica en comparación con lo que imaginó. Aquella cifra no era un premio ni un reconocimiento, era una bofetada disfrazada de herencia. Era la forma en que su padre le decía, incluso desde la tumba, que nunca había estado a la altura. De pronto, todo lo que daba por hecho se desmoronó frente a sus ojos. Ya no había mansiones aseguradas, ni cuentas interminables de dinero, ni autos de lujo garantizados. No habría poder absoluto, ni la influencia que siempre imaginó heredar solo por llevar el apellido. Solo le quedaba enfrentarse a una verdad incómoda, una que había evitado toda su vida. Su padre lo había visto como realmente era, un hombre vacío, arrogante, que nunca se ganó nada por mérito propio. La rabia lo consumió como fuego. Se levantó de su asiento, golpeó la mesa y comenzó a gritar. Acusó al notario de falsificar el testamento, de ser parte de una conspiración para arrebatarle lo que por derecho le correspondía. Insultó a la mujer desconocida mencionada en el documento, señalándola como una oportunista que había manipulado a su padre en sus últimos días. Hasta exigió que se revisaran las decisiones legales, convencido de que aún podía revertir la situación. Pero la sala estaba en su contra. Los murmullos se transformaron en miradas firmes, y pronto en un muro de desaprobación. Todos sabían que aquel documento reflejaba la voluntad clara y firme del patriarca, un hombre que en vida fue respetado por su rectitud y por la manera en que supo forjar su fortuna con trabajo y disciplina. Nadie dudaba de la autenticidad de esas palabras. Nadie dudaba de que esa era su última enseñanza. Y mientras él perdía el control, los demás lo miraban con desprecio, confirmando lo que su padre ya había visto, que no era digno de heredar lo que nunca había valorado. Ese día no solo perdió la fortuna, perdió también el respeto de quienes lo rodeaban. Los socios de su padre lo observaban con decepción, comprendiendo que no podían confiar en él. Los empleados, que alguna vez lo habían tratado con cierta reverencia solo por ser el hijo del jefe, ahora bajaban la mirada con vergüenza ajena. Y sus supuestos amigos, esos que lo seguían únicamente por interés, comenzaron a desaparecer poco a poco, como sombras que se disuelven con la luz. De pronto, la vida lo dejó solo. Las puertas que se abrían con facilidad empezaron a cerrarse una tras otra. Los bancos le retiraron los beneficios, las invitaciones dejaron de llegar, y hasta los que antes lo llamaban hermano o compadre dejaron de contestar sus llamadas. Descubrió, demasiado tarde, que lo único que lo había sostenido no era su carácter, ni su talento, ni su visión, era simplemente el dinero de su padre. Y ahora debía enfrentar el mundo con lo que nunca tuvo, esfuerzo propio. Por primera vez en su vida, se vio obligado a pensar en cómo sobrevivir, en cómo ganar dinero, en cómo ser alguien sin la sombra protectora de un apellido poderoso. Pero la tarea se le presentaba titánica, porque toda su vida había huido del trabajo, despreciado la disciplina y evitado cualquier responsabilidad. La fortuna que pensó que lo definiría se había ido, y con ella se derrumbó la falsa seguridad que lo sostenía. El testamento no fue solo un documento legal. Fue una lección final, escrita con la fuerza de un padre que quiso enseñar, aunque fuera en la última página de su vida. Fue el recordatorio de que el dinero puede perderse, las riquezas pueden repartirse, pero la dignidad y los valores no se compran ni se heredan, se construyen. Y él, con toda su soberbia, quedó desnudo frente a esa verdad que lo despojó de todo menos de su propia vergüenza. Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Caminaba por las calles y sentía las miradas cargadas de juicio. Las personas que antes lo admiraban ahora lo señalaban como un hombre vacío, incapaz de sostener por sí mismo lo que se le había entregado en bandeja de plata. Su apellido ya no era un símbolo de respeto, sino un recordatorio de su fracaso. Lo que debía ser el inicio de una nueva era de poder para él, se convirtió en el final de su falsa seguridad. En cuestión de horas, pasó de heredero arrogante a paria despreciado. Creyó que heredaría toda la fortuna de su padre, pero en el testamento descubrió algo mucho más doloroso, que su padre nunca lo consideró digno de ser su verdadero legado. Y esa fue la herencia más cruel y más valiosa al mismo tiempo, la verdad.